Por cierto, muchas gracias por tu presentación, que la verdad es que siempre te han adelantado tú a las cosas, ¿no? Me abres los ojos a muchos temas. El paciente dentado total, yo no sé lo que les pasará a ustedes, pero en nuestras consultas ha desaparecido de alguna manera. O sea, hay muchos desdentados en el mundo, pero yo creo que a los que teníamos que tratar nosotros ya vinieron, porque realmente hasta para hacer este procedimiento me ha costado encontrar un desdentado total que viniera con unas completas. Yo creo que eso se debe, primero, a que los que tenían una capacidad económica normal y eran edéntulos totales ya fueron tratados por nosotros o por clínicas similares a las nuestras, y los que no, pues piensan que es mejor ir a las franquicias o a todos estos que se anuncian. Toda esta gente que es edéntula total piensa que nosotros somos muy costosos para atenderlos. Entonces, cuando la Junta nos propuso a Javier Casas, al doctor Cabeza, a Víctor, al doctor Martínez Corria, a Jaime Gil, a mí, diseñar un protocolo para tratar al paciente totalmente edéntulo, me pareció, como ya dije en la otra reunión, una magnífica idea, porque el edéntulo total realmente yo creo que es el paciente que más se beneficia de los tratamientos osseointegrados. Y creo que con este protocolo que hemos diseñado, que la verdad nos ha costado un poco de tiempo y trabajo, podemos conseguir rehabilitar a edéntulos totales de una forma totalmente digitalizada y con unos costes asumibles. O sea que creo que estamos en el camino, pero en fin, hoy vamos a presentar el protocolo que de alguna manera hemos diseñado. Pedro Ramírez me va a utilizar. Pedro es ingeniero y trabajamos juntos desde hace 10 años, es un experto en lo digital. Sin él yo pues estaría poco menos que haciendo endodoncias, ¿no? O sea, realmente sin menospreciar las endodoncias en absoluto. Pero quiero decir que toda la implicación o la digitalización en mi consulta, si no me rodeo de gente con una formación adecuada, uno solo es realmente muy difícil que nos pongamos al día en lo que hay, ¿no? Dicho esto, en la otra reunión, ¿me dejas el mando? Hablamos un poco pues, de este tipo de rehabilitación de paciente totalmente desdentado. Y como decía antes, el paciente desdentado total es el que más se va a beneficiar de los tratamientos osseointegrados, sobre todo el paciente desdentado total en la mandíbula. El proceso de reabsorción progresiva y reversible, que va además acompañada de una disminución del control neuromuscular de estos pacientes con la edad, convierte las prótesis removibles en unos artilugios inestables, que molestan, que se les mueven, que en definitiva pues les producen problemas no solo funcionales, sino estéticos y psicosociales. O sea que creo que son, como ya llamaba nuestro mentor, el profesor Bronnemark, que son inválidos bucales. De ahí a que la idea de hacer ese tratamiento para este tipo de sujetos, pues yo creo que es una buena idea, que no sé si fue Jordi Cambra el que la propuso, pero yo suscribo totalmente que es el que más se puede beneficiar de este tipo de tratamiento. Entonces se nos planteaban algunas preguntas. El paciente que íbamos a utilizar, obviamente, para este tipo de protocolo es el edéntulo inferior. La otra es cuántos implantes íbamos a utilizar. La tercera pregunta, ¿qué implantes eran los que realmente nos interesaba para conseguir los mejores resultados posibles? Y por último, ¿qué prótesis, y si podía ser esa prótesis una prótesis definitiva, íbamos a realizar para tratar a estos pacientes? Creo que hemos contestado a todas las preguntas en la presentación que vamos a hacer ahora. La primera, que es ¿cuántos implantes? Pues yo inicialmente pensé que lo ideal sería hacerlo sobre 3 implantes. Por la experiencia que tengo con 3 implantes, que es larga, yo el primer paciente al que le hice una prótesis sobre 3 implantes, pues fíjense ustedes, fue en el año 87, la paciente es mi abuela, como ven tiene un puente fijo que tenía pues de molar a molar con un solo premolar, y con eso pues la señora vivió 11 años más, y hace tanto tiempo que entonces tenía abuela, y yo ya soy un pobre huérfano de padre y madre. Pero bueno, bromas aparte, también tenemos la experiencia de haber tratado
con solo 3 implantes el protocolo de Brånemark de los puentes fijos sobre 3, el Brånemark Novum. Era un procedimiento quirúrgicamente complejo, pero yendo a lo que nos interesa y no enrollándome demasiado en el tema, conseguimos unos resultados muy aceptables y lo hicimos con 3 implantes también. Sin embargo, a pesar de que digo que con 3 implantes conseguimos buenos resultados, tanto Jaime Gil como Ramón Martínez como los demás miembros insistían en que 3 implantes era una situación de riesgo, y es verdad, porque cuando en una rehabilitación sobre 3 implantes uno solo falla, ya estamos en un problema, bien porque pierda la integración al principio o porque tenga una pérdida de integración tardía. Así que decidimos hacer el protocolo que vamos a enseñar sobre 5. No obstante, yo estaba ya con la cabeza de hacerlo solo sobre 3, y verán cómo hicimos primero el de sobre 3 y luego el protocolo que actualmente creo que ya va a quedar como definitivo, que presentará Pedro, que es sobre 5 implantes. El Brånemark Novum nos dio, entrando ahora en qué tipo de implantes vamos a utilizar, nos dio conocimientos y nos dio información que yo creo que es muy valiosa a la hora de hacer un protocolo como el que pretendemos hacer. Si se fijan, los implantes del Brånemark Novum eran implantes de una sola pieza, o sea, el pilar y la zona intraósea del implante son una sola pieza, y encima iba la prótesis atornillada. Eso, pues, eliminaba lo que normalmente suele haber en un implante, que es una conexión con el pilar, eliminaba los micromovimientos, eliminaba el espacio que hay entre el pilar y la porción intraósea del implante, muy cerca del hueso, con lo cual había una pérdida siempre ósea de 1 milímetro, de 2 milímetros. Con el pilar, con el implante de una sola pieza, eso no ocurre. El hueso, 18 o 20 años después, no solo no está a nivel de la primera espira, sino que está muy por encima. Y si se fijan en este caso, el hueso pues ha crecido. También es verdad que esto hay que decirlo, esto es un paciente apretador, por eso tenemos esta tremenda perla de hueso. Pero bueno, realmente el implante de una sola pieza creo que era una de las cosas que tendríamos que tener en cuenta por los resultados que hemos tenido, por la experiencia clínica nuestra de tantos años con este tipo de implantes. Aunque aquí siempre me acuerdo de un amigo cuando hablo de experiencia clínica, Ramón Callavé de Huesca, que decía que experiencia clínica es cometer el mismo error una y otra vez con una creciente seguridad en ti mismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí está claro que esto, porque esto que presento aquí no es en un implante, te estamos presentando uno, pero ocurre en muchos de los implantes que se trataron con Novum. Entonces, con Ramón pensamos en que haríamos un implante que fuera de una sola pieza, que tuviera una porción rugosa grabada al ácido, arenada y grabada al ácido, una porción solo mecanizada y un pilar, que ya nos explicará él luego, pero que como ven tiene una conicidad que nos va a ayudar en otros aspectos con respecto a los tejidos blandos. Y una porción amplia que es solo mecanizada. Ahí volvemos a la experiencia clínica. Nosotros desde los años 80 hasta el año 2000 solo pusimos implantes mecanizados. Yo no digo que las perimplantitis sean culpa de que los implantes sean mecanizados o sean rugosos, pero lo que sí digo, porque lo he visto hasta hartarme durante los primeros 20 años mecanizados y el resto con superficies rugosas y mecanizados, que las perimplantitis cuando se producen, yo entiendo que se producen más en superficies rugosas, pero no solo eso, sino que el tratamiento de las perimplantitis tiene un pronóstico en las superficies mecanizadas bastante aceptable y perverso en las que son rugosas, sobre todo en algunas que son peores que otras, ¿no? Bueno, del implante va a hablar Ramón, pero como ven, es un implante de una sola pieza que podemos hacer la prótesis a partir de este hexágono externo convencional tipo Brånemark, o podemos conectarle, si no necesitamos, un pilar Miruscon o multi-unit abutment. Esto tiene varias ventajas que a mí me gusta el poner un pilar que entre otras cosas nos sirve de fusible. Si hay alguna fractura o hay exceso de fuerza, siempre será mejor que se nos rompa el tornillo que fija la prótesis que se nos rompa un tornillo dentro del implante. Pero bueno, de esto ya comentará Ramón. Este es el implante que vamos o que pretendemos utilizar para este protocolo. Dicho esto, como decía al principio, el protocolo yo pretendía hacerlo para
hacer solo 3 implantes, pero como también comenté, llegamos a la conclusión de que era más seguro trabajar sobre 5. Pero como ya yo estaba ya en la idea y pensaba que era más fácil para probar que hiciéramos solo sobre 3 implantes, lo que hicimos al primer paciente que operamos es le pusimos 5, 2 los dejamos, los 2 distales los dejamos ahí como si no existieran y cargamos los 3 implantes anteriores para hacer una prótesis provisional y ver qué tal funcionaba toda esta historia que habíamos montado con Pedro. En definitiva, el protocolo que vamos a utilizar es bastante sencillo. Como ven, primero que nada, tenemos que tener una prótesis completa perfectamente adaptada. Eso sí es fundamental, porque la prótesis esa, perfectamente adaptada, es la que vamos a tener al final. O sea, no puede tener el más mínimo desajuste. La prótesis tiene que ser perfecta y si no lo es hay que hacerla. Pero tiene que haber una prótesis que esté perfectamente adaptada. Aquí vemos como lo primero que hacemos es escanear la prótesis del maxilar superior y la metemos en la capa de nuestro equipo, que es la capa de maxilar superior. Luego hacemos lo propio con el maxilar inferior. Estas 2 cosas las hacemos el primer día que viene el paciente a hacerse este tratamiento, que es un tratamiento que vamos a hacer en 2 días. Una vez hechas estas 2 impresiones digitales extraorales, vamos a mandarlo al laboratorio y el laboratorio nos va a diseñar lo que nosotros llamamos una férula de dimensión vertical. O sea, es una férula que se hace a partir de la prótesis inferior que había escaneado la clínica y donde el laboratorio elimina con una serie de herramientas que ellos tienen la parte donde nosotros queremos colocar los implantes y tenemos una parte posterior que nos va a permitir tener la altura o la dimensión vertical exacta de ese paciente. Para que la máquina no se confunda, aquí hemos hecho una serie de puntos convexos para que la máquina entienda que eran todo dientes, o sea que engañamos en definitiva a la máquina para poder tomar una impresión completa de esta férula de dimensión vertical. El laboratorio nos devuelve, y ya estamos en el segundo día, nos devuelve esa férula de dimensión vertical que nosotros escaneamos también extraoral. O sea, volvemos a tomar una impresión de ella fuera de la boca que la vamos a colocar en la capa de maxilar inferior del aparato, ¿no? Y a continuación, también fuera de boca, tomamos el registro de mordida o la dimensión vertical de esa férula con la prótesis superior. Y ya en ese punto podemos pasar a la cirugía. Comprobamos, ¿verdad?, si la prótesis superior adapta bien sobre esa férula quirúrgica, ya procedemos a levantar un colgajo de 6 a 6 con 2 descargas para poder colocar los implantes donde queremos. Y como ya dije al principio, habíamos acordado que íbamos a hacerlo sobre 5, aunque solo vamos a utilizar en este primer intento, solo íbamos a utilizar los 3 centrales. Los otros 2 se quedaron durmiendo y aquí vemos cómo están ya colocados los scan post para escanear la prótesis después de la cirugía, o los implantes después de la cirugía. Aquí vemos cómo se está escaneando, ¿verdad? Cómo está la máquina escaneando solo los scan post, sino también la férula de dimensión vertical. Y ya en ese punto lo volvemos a pasar al laboratorio. Las cuestiones de laboratorio nos las explicará Pedro para que tengamos una idea, no muy en profundidad, de qué es lo que hace el laboratorio, pero eso a los clínicos no nos importa. A nosotros lo que nos tiene que importar de todo esto que estamos hablando es la impresión que hemos hecho extraoral de la superior, de la inferior, de la férula y después por primera vez dentro de boca de la férula con los scan post para mandarlo al laboratorio. El laboratorio ya con sus programas ya se dedica a diseñar la prótesis, nos la fresa. Y aquí vemos lo que nos devuelve el laboratorio. Es una prótesis que nada más que tiene hasta el primer premolar, yo creo, pero que utilizamos para comprobar, para ver si este borrador de protocolo no funcionaba. Aquí vemos cómo la estamos ya colocando en boca y fíjense que, curiosamente, si realmente hemos trabajado sobre una prótesis perfectamente adaptada, en la cuestión digital no hay error. O sea, esto que están viendo es sin tocar para nada la oclusión del paciente. O sea, tal cual está en boca, nosotros hemos comprobado, tal cual la hemos colocado en boca, comprobamos, y él tiene contacto en sectores posteriores, no tiene contacto en anteriores, en fin, lo mismo que tenía en la prótesis completa
que perfectamente adaptada escaneamos al principio. Y bueno, hasta aquí lo que habíamos hecho la última vez, que era este resumen que pretendía enseñar hoy para que vean lo que hicimos para ver si podíamos hacerlo sobre 5. Ahora Pedro nos va a enseñar cómo hicimos el resto del tratamiento ya utilizando los 5 implantes. Hay que hacerse la idea de como que si fuera un paciente nuevo. Paciente que en vez de colocarle 3, le colocamos 5. Muy bien. ¿Se me escucha? ¿Tienes el micrófono puesto, sí. ¿no? Sí. Bueno, primero que nada agradecer al doctor José Manuel Navarro los piropos, pero que son muy exagerados, ya lo digo yo. Muy bien, vamos a dar paso a la parte del protocolo un poquito más en detalle, donde yo con esto tenía 2 objetivos. Uno, primero también agradecer que el doctor contara conmigo para este proyecto, porque por mi formación siempre me ha entusiasmado el utilizar los distintos sistemas técnicos que hay en cualquier sector o ámbito y darles una vuelta de tuerca, sacarles un poquito de punta, utilizarlos en conjunto e integrarlos para llevar a cabo funciones para las que inicialmente no han sido desarrollados, como es el caso. Entonces, aquí teníamos una serie de requisitos previos, que son los que se me cuentan y se proponen. El paciente viene con unas prótesis perfectamente adaptadas, esto no es trivial, pero ya partimos de este punto, y a partir de aquí todo lo que viene es digital. Es muy importante el punto número 1, porque a nivel digital nos van a servir como dimensión vertical y prueba de dientes, es decir, vamos a copiar exactamente la estructura que ya tenemos. Si por alguna razón no nos gusta la estética, o no están bien adaptadas en oclusión o en dimensión vertical, he querido poner un punto de control, que es el punto 2. Tendríamos que volver arriba y confeccionarlas previamente, rebasarlas o hacer lo que fuera necesario para que estuvieran perfectamente adaptadas y estéticamente fueran adecuadas. Superado este punto, vamos a hablar de los aditamentos que hemos utilizado. En este caso, perdón, vuelvo para atrás, aquí. Los aditamentos en la última reunión de BQDC no eran esos, también eran del fabricante IPD, tenían una superficie plana y presentaban algunas imprecisiones en el escaneado que se transmitían en el resultado final. Este nuevo scan body lo ha sacado recientemente IPD, es totalmente redondo, cilíndrico, y solamente con escanear la parte superior se consigue un escaneo muy exacto, no tiene margen de error, por lo menos no lo hemos podido visualizar en el resultado final. El utilizar un scan body implica también utilizar una interfase, en este caso también es la del fabricante. Todo esto va enlazado porque scan body e interfase se comunican por medio de una librería digital que utilizarán los protésicos a la hora de desarrollar la prótesis. Para la clínica esto no tiene que ser ningún problema, es decir, hemos buscado la manera de escanear y que todo funcione. Y este es el elemento con el que hemos contado y que está aprobado. Y por último, en nuestro caso, tenemos que comentar la tecnología que hemos utilizado. En clínica tenemos una Omnicam de Sirona, no sé cuántos de aquí trabajarán con ella. 1, 2, 3, 4. Y con TreeShape, vale, 50-50. Bien, lo hemos probado con este captador, que es el que tenemos a disposición, pero entiendo, sin haberlo probado en la práctica, que no va a haber ningún inconveniente en hacerlo en TreeShape. Si hubiera alguna cuestión y lo quieren probar y podemos colaborar, pues estamos a disposición del que lo quiera hacer. Bueno, quiero invertir un poquito de tiempo en explicar esta tablita que vemos ahí. He intentado utilizar un código de colores, 2 colores, azul, clínica, rojo, laboratorio. Si en las partes de laboratorio y cuestiones técnicas se aburren, lo filtran. Yo lo voy a contar porque quiero dar una idea general de todo el procedimiento, ¿no? Está separado en 2 días, como ha comentado antes el doctor Navarro, y vamos a ir viendo punto por punto y con vídeos lo que hacemos en cada momento, ¿no? Entonces, el día 1 escaneamos la prótesis superior y en nuestro software, con nuestra Omnicam, se almacena en esa capa. Esto se hace de forma extraoral. Esto es importante. El paciente no tiene que estar sentado en el gabinete y no tenemos que estarle molestando. Puede estar en la sala de espera leyendo una revista. Tan solo con sus prótesis en la sala, pues podemos trabajar el día 1, totalmente sin necesidad del paciente. Lo mismo ocurre con su prótesis inferior. La prótesis inferior va a ser nuestra biocopia, es nuestra referencia digital para copiarla y poder desarrollar al final la prótesis definitiva exactamente igual. Con esto lo que vamos a conseguir es esa adaptación que comentaba antes
el doctor Navarro, exacta, perfecta en oclusión. Vale, se hace extraoral, insisto, que esto es una ventaja, y no habíamos visto anteriormente algo parecido con la máquina. De hecho, el fabricante no te cuenta nada de escanear cosas extraorales, y menos en detentados. Y llegado a este punto, pues surge la imagen del laboratorio, ¿no? Aquí tenemos que transmitir los registros iniciales, que se hace por medio de una plataforma que tiene Sirona que se llama Conet. Con TreeShape entiendo que se hará por alguna herramienta tipo WeTransfer o demás, porque creo que no tienen esa plataforma. Y una vez que tenemos esos registros en el laboratorio, nos vamos a ver lo que pasa allí. Vale, esto es lo que digo, que lo que vean rojo, si no les interesa, pues no pasa nada. Aquí estamos trabajando con unas herramientas, esta en concreto se llama MESMixer, es un software libre que permite tratar las mallas STL, esas mallas en 3D, y hacerles un agujero, que es de lo que va esto. En este caso, la férula de dimensión vertical es la tercera que hemos hecho, es la versión 3. Después de presentar en la última reunión la primera, pues intentamos también mejorarla, y como podemos observar tiene unos cilindros por fuera porque queremos que vaya clavada, y así es como hemos trabajado. Va clavada porque con la primera era muy difícil mantenerla estable en boca a la hora de escanear, y eso podía generar alguna imprecisión. Esta al ir clavada, pues ese problema no lo tenemos. Después de haberla tratado y haberle hecho ese agujerito, dejando solo las caras vestibulares de la prótesis del paciente, pues se pasa a otro programita, que es el programa que se comunica con la impresora 3D. En ese programa se ponen una serie de soportes, una base, y con eso ya estaríamos en disposición de poder imprimir esta férula, que es lo que vemos en este vídeo. Esa es la PhoneLab, que es la impresora que tenemos en el laboratorio. Y bueno, solamente he querido ilustrar ahí que en 1 hora 40 tenemos la férula impresa. Una vez impresa, así es como sale, es la imagen de la izquierda, esta de aquí. Viene con los soportes y con su base. Se trabaja sobre ella, se eliminan y dejamos esto. Esa es una vista anterior y aquí tenemos una vista pues posterior. Vale. Y esto el laboratorio pues lo devuelve a la clínica. Así que nos vamos de nuevo a la clínica, colores azules, recibimos la férula y volvemos con el protocolo, día 2. Entonces aquí básicamente lo que hay que hacer es lo mismo que antes. Vemos que de momento el clínico no ha cambiado su protocolo ni sus procedimientos de trabajo. Entendemos que esto a lo mejor lo pueden ejecutar las enfermeras, auxiliares o demás de la clínica, simples escaneados, extraorales, y ahí vemos cómo se escanea esa férula de dimensión vertical y se almacena en la capa maxilar inferior, es como si fueran los dientes del paciente. Todo extraoral. Siguiente capa. Prótesis superior más férula de dimensión vertical. Estamos captando la oclusión, la mordida del paciente fuera de boca. Ahí se ve el vídeo, cómo progresa el escaneo, e insistimos que es extraoral. Bien, y aquí viene lo único que hay que tener en cuenta, que es intraoral. Entendemos que este caso es de un paciente nuevo, aunque como ha explicado antes el doctor, lo hemos retomado, se le habían colocado 5 implantes y solamente se había trabajado sobre 3. Vamos a pensar que es paciente nuevo, que el doctor coloca los 5 implantes y una vez colocados, conectamos los scan body, introducimos la férula en boca y escaneamos. Nada más que eso. Aquí se puede ver la férula de dimensión vertical clavada y cómo se escanea. Estamos engañando a la máquina para que piense que son dientes naturales. Entonces, visto en esta tablita, tendríamos lo que acabamos de comentar. Implantes, capa de implantes, implantes con sus scan body conectados, esos scan body de IPD que vimos en la primera diapositiva, más la férula de dimensión vertical, y todo eso se almacena en la capa cuerpo de escaneado, que es la que interpretará el software para posicionar los implantes. Esta capa es la única, como ya he dicho, que se hace de forma intraoral. Vale, aquí vuelve a surgir la imagen del laboratorio. Hay que enviar todos esos registros. Bien. Y ya pasaríamos a desarrollar o a implementar la prótesis definitiva. Investigando un poquito, hemos visto que había un fabricante español que estaba trabajando con discos de polímero reforzado con grafeno. Nos pusimos en contacto con él y bueno, lo tenía recién salido del horno esto, ¿no?
Esto es un pantallazo de su web, lo denominan el material de Dios, el grafeno, así lo tiene él en su página, porque posee características que no tienen el resto, o por lo menos no presentan todas estas características. Vamos a ver un poquito qué es el grafeno. Pues a mí me parece muy interesante, esto lo quiero comentar, es una pincelada nada más. Es un material que es bidimensional, se puede implementar con solamente un átomo, es decir, en un plano, átomo a átomo, en una estructura que es como de un panal de abejas, es hexagonal, pues en cada vértice de ese hexágono habría un átomo de carbono, y esa estructura, con unas inclinaciones y unos ángulos, es lo que implementa el grafeno. Es más duro que el diamante, el grafeno puro es más duro que el diamante, 200 veces más resistente que el acero, y es muy ligero. Esto de que sea ligero es precisamente por eso. Un átomo de carbono en un plano y otro al lado puede generar una malla de carbono de 1 metro cuadrado que pese menos de 1 gramo. En realidad pesa 0,77 gramos, 1 metro cuadrado de grafeno. Es un 20% más flexible que otros materiales, y luego, bueno, algunas propiedades que no nos interesan, que por eso está tan de auge, a nivel eléctrico y térmico, es un conductor 100 veces más rápido que el silicio, por ejemplo. Biocompatible, por supuesto en el sector dental esto tiene que ser así, porque si no, no nos serviría. Es un material hidrófobo, sí. O sea que encima es bastante antibacteriano, ¿no? El grafeno, la resina es lo que le da la propiedad de hidrofobia, de repeler el agua. Entonces, seguimos por aquí. Y entonces ya nos vamos a los discos de polímero reforzados con este grafeno. El fabricante los ha llamado GECAM, son ideales para prótesis permanentes, y bueno, todas las propiedades que hemos dicho antes del grafeno se extienden de alguna manera a los polímeros reforzados o dopados, como ellos dicen, con grafeno. Es mucho más resistente, más duro en superficie, más ligero, es más flexible. Son propiedades que pueden ser antagónicas a la naturaleza. Que sea más flexible y más duro no es lo normal. Muy dúctil, antibacteriano por el tema de repeler el agua con la mezcla del polímero, muy estable estructuralmente, y se puede, esto es muy importante, composturar en boca. Estos discos de polímero reforzados con grafeno, si en boca ya instalados se fracturan, pues se pueden arreglar aplicando composite y polimerizando. Esto es una ventaja sobre otras estructuras, como puede ser el circonio, que ya si está roto, pues habría que hacer una prótesis nueva. Esta es una tabla también que ofrece el fabricante, donde claro, él nos pone que la resina más grafeno pues es de aplicación en todos esos tipos de prótesis, y aquí también querías comentar alguna cosa. Yo creo que más o menos tienen razón en todo lo que plantea, aunque en incrustaciones dice que el metal no lo pone como que en incrustaciones en metal, no, yo creo que incrustaciones en metal no solo sí, sino que son las mejores incrustaciones. Ningún material creo que supere todavía al oro, ¿no? O sea que en incrustación de oro, aquí tendría que haber una flecha y no una cruz, pero de resto tienen bastante razón en lo que exponen. Vale, bueno, ahí se ve una imagen. El grafeno en la naturaleza es casi transparente, mezclado con los polímeros, pues tenemos una gama cromática de colores de aplicación dental. Aquí algunas fotos que nos ha facilitado el fabricante de trabajos en grafeno. Ahí teníamos un trabajo con coronas individuales, el detalle de una de ellas. Ahí tenemos una estructura también hecha en grafeno transparente, una infraestructura que se carga con composite y queda con esa estética. Directa implante. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, una carilla, lo finita que es, está marcando casi 0, ¿no? Con la herramienta de medir. Vale, y con esto, ¿tenemos sonido? O sea, audio del... ¿Sí? Bueno, voy a poner un vídeo de cómo se ha fabricado la prótesis en nuestro laboratorio. Nosotros, perdón, nos habíamos planteado si hacerla en circonio o en otro tipo de material. Circonio, pues, era pesado, en fin, creo que hemos dado con el material adecuado. El tiempo nos lo dirá, porque la experiencia que tenemos es este caso. Vale, referente al peso, también hay que comentar que una ventaja de estos discos es que una corona de polímero con grafeno pesa 1 gramo. Es igual que la dentición natural. 1 gramo es lo que pesa aproximadamente un diente, con lo cual una prótesis completa pesaría lo mismo que la dentición natural del paciente. La prótesis definitiva está pesando en torno a 35-40 gramos, completa con sus interfaces cementadas, que ahora la veremos. Bueno, pues vamos al vídeo. Ahí lo tenemos.
5 pueden cabernos 3. Bueno, como ven, aquí ya dejó de ser digital. Aquí ya intervino, ¿verdad?, nuestro técnico para maquillar los tejidos blandos y darle brillo también a los dientes. El maquillaje del grafeno se hace con maquillaje como el que se utiliza en las resinas y así, ha sido así como lo hemos hecho, pero también se puede maquillar con composite, que ya es más... ¿Tarda el fresado? ¿El fresado tarda? 2 horitas. 2 horas y algo. Sí. O sea, no es un tratamiento para hacerlo en el mismo día, pero sí se puede considerar carga inmediata si lo ponemos al día siguiente. O sea que sería un trabajo para hacerlo bien y con comodidad. 3 días. 3 días. El primero que no cuenta de escaneado, el segundo de cirugía. No, a mí me importa después de que colocamos los implantes, un día hasta más. que colocamos la prótesis, pues lo podemos poner en las primeras 48 horas sin más problemas. Correcto. Y luego ya, pues con la prótesis así, pasamos a la colocación de la prótesis. Y esta es la situación como nos llega a la clínica. Y es de verdad una prótesis muy ligera, ¿no? Gracias. Y les prometo que no hay trampa ni cartón. Tal cual salió, se limpió, se colocó y asentaba perfectamente, no solo ya a la hora de poner los tornillos, que como ven los ponemos como nos enseñaron en el pasado, como si fuera una rueda de coche, tornillos alternativos, uno aquí, y nunca apretar la prótesis, lógicamente, a fondo hasta que estén todos los tornillos ya más o menos ubicados, para que entren todos bien, y ya está la prótesis puesta, ¿no? Y fíjense la situación recién colocada. Claro, si hemos reproducido lo que tenía exactamente en una prótesis bien adaptada, nos encontramos, en este caso, casi tenemos una oclusión mutuamente protegida que nos ha salido aquí casi inmediatamente, ¿verdad? Con contactos laterales, con una protrusiva correcta, en fin. Esto es según lo hemos colocado sin haber hecho ningún ajuste. Aquí seguimos sin hacer ningún ajuste y miren cómo tiene contacto en los sectores posteriores, no contacto en los dientes anteriores. Vamos, el paciente estaba súper cómodo con eso. Aquí en el central inferior toqué un poco y esto, bueno, este es el paciente ya recién colocada la prótesis. Sí. Pedro. Es un material que el fabricante lo vende como definitivo, la aplicación es de prótesis definitiva. Y bueno, otra cosa que no hemos comentado, tenía una pieza en extensión por la parte distal del último implante de 1,6 centímetros. Lo hemos consultado, en principio no hay problema. Y también nos lo vende como que es muy duro, el desgaste superficial es poco, con lo cual lo consideran definitivo, así lo venden. Más me refiero a la porosidad. Las prótesis que se hacen con resina siempre están decoloradas o sucias en muy poco tiempo. La experiencia que tenemos es la de esta prótesis, no hemos podido probar más, pero hablándolo con el fabricante que nos ha cedido este disco, nos dice que funciona, no es una resina dopada con grafeno, con lo cual en superficie entiendo que será menos porosa. Hablaba mucho del tema de que repelía el agua, ¿no? En definitiva, ahí si no se adhiere nada, entendemos que la suciedad no se adhiere en superficie, con lo cual esto está en cuarentena, hay que probarlo, pero bueno, es lo que nos venden. Yo creo que... ¿El qué? Esto, 2 semanas. ¿En Boca? En Boca, una semana. Una semana. La semana pasada o sea, se colocó. estamos... Me lo tienes que contar en junio, ¿eh? Estamos, Ya, bueno. te lo debo contar dentro de 5 años, en junio no me importa, pero claro, pero no queda más remedio que probar, ¿no? Probar es estudiar, que dicen los alemanes. De todas maneras... Pero yo creo, tiene todas las pintas de que yo se lo comentaba antes a Jaime Gil, que me recordaba hace muchos años en casa de Emilio Aliaga que nos hablaba Peter Scherer del circonio. Yo no había oído hablar nunca del circonio. Pues yo creo que yo hoy soy Peter Scherer. Creo que este material nos va a dar, vamos a hablar de él en el futuro mucho.
Jota, interesantísimo, y además es que yo creo que para mí habéis hecho un protocolo, el equipo que lo habéis hecho, un protocolo pensado, centrado en el paciente, 2 citas con el paciente, magnífico. El resultado, me apetece llegar a la clínica a ver si encontramos esos desdentados que nos tiene que ayudar BQDC, a ver cómo los encontramos. ¿Conocéis más equipos o más personas que esté presentando un protocolo con grafeno en boca? Pues yo creo que, Jordi, esto merece una comunicación a la prensa de que BQDC presenta un protocolo. Me parece muy interesante, ¿eh? Bueno, ellos, porque nosotros les hemos dado bastante lata a los de grafeno, ellos están encantados de venir a presentarnos sus estudios y si nos interesara y vemos que procede, pues ellos podrían contarnos de qué va esto del grafeno, ¿no? Pero lo que sí está claro, o lo que yo por lo menos quería también que le quede claro a todos, es que desde el punto de vista clínico, esto no es tan complejo como aparece cuando nosotros lo presentamos, porque esto es un problema casi todo del laboratorio. Nosotros tenemos que tener 2 prótesis bien adaptadas, tenemos que escanearla fuera de boca, la superior, la inferior, me repito otra vez, pero es que es así de fácil. Una vez el laboratorio nos fabrica la férula de dimensión vertical, la escaneamos la mordida y ya nos dan el trabajo hecho. O sea que realmente el clínico lo que tiene que hacer es poner los implantes y tomar una impresión digital con la férula en boca. ¿Sabes? Perdona. Sí. ¿Se oye o no? Sí. Las interfaces metálicas que se hacen, se cementan. Sí. Y la fresadora hace un alojamiento tan preciso para que eso lo pueda cementar sin un modelo, para que lo pueda cementar exclusivamente por colocación. Sí, el Dr. Pla, ahí al fondo. Vale, sí. Eso lo comenté al principio. Cuando utilizamos el Scan Body de IPD, tenemos la librería digital que es con la que trabaja el laboratorio. Entonces, ese Scan Body, en el escaneado, se transfiere esa información digital al laboratorio, y el laboratorio, seleccionando ese Scan Body de una librería, ya pinta en 3 dimensiones esos cilindros, esos agujeros que son necesarios para cementar la interfase. Eso la fresadora lo reproduce perfectamente. La fresadora reproduce cosas mucho más complejas que un cilindro. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. Era allí. ¿Se ha entendido? José Manuel, me imagino que, como siempre, con tu generosidad podremos contar con esto para transmitirlo al equipo, la presentación. Y claro, yo pediría que, como el veros y el oíros también es tan importante como ver la propia presentación, si se está grabando en vídeo, que también el vídeo estuviera a disposición de todos cuanto antes, porque creo que es muy interesante que podamos transmitir lo que ahora aquí nos habéis transmitido lo antes posible al resto del equipo de nuestras clínicas. Por nuestra parte, ningún inconveniente. Encantado. Claro. Gracias. Ramón. Adelante. Bueno, yo solo como mientras presenta Ramón, felicidades, esto es un protocolo sencillo, pero yo creo que hay unos temas que habría que matizar, como puede ser que la dentadura previa no le vaya bien. Entonces esto lo complicamos mucho, ¿eh? Es una condición sine qua que la prótesis que él trae esté perfectamente adaptada o que la adaptemos. Y si eso no es posible, porque lo que vamos a tener al final es lo que hay en esa prótesis. Esa prótesis es la que nos va a dar todo. Pero no, vaya, nosotros lo hacemos de otra manera y no nos obliga a hacer una dentadura nueva. Bueno, a mí tampoco si hago carga inmediata convencional, pero si la queremos hacer digital y queremos que en el momento de colocarla cierre la boca y esté perfecta, está tan perfecta como esté la prótesis removible, o tan imperfecta como esté la prótesis irremovible. Si la prótesis removible está mal, más vale no meterse en esto. Ya. Sí, es una... Bueno, hemos de acabar de darle una vuelta. Porque hemos de buscar un protocolo sencillo que todo el mundo podamos hacer, y después hemos de valorar los costes, que también el grafeno, no sé cómo va de coste. Salen 3 de 200. Bueno, esto tendríamos que acabar de perfilar exactamente. Pues en caso luego podemos valorar.
Yo, siguiendo las instrucciones de Montse, que es la que manda, ya está preparado el coffee break, o sea que haremos un pequeño descanso para el coffee break y así a las 11:30 reanudamos. Pues sigamos, continuamos con el tema del protocolo del desdentado. Deciros que no nos pongamos ansiosos en cuanto a los protocolos, porque el doctor Navarro ha presentado un protocolo estupendo, con unas características. Como esta situación puede tener más variables, pues estudiaremos el que estas variables diferentes, un paciente que todavía queda algún diente, que no tiene una dentadura, pues que pueden entrar dentro del mismo paquete y intentamos al final consensuar dos opciones para que así podamos tener el máximo de candidatos a este tipo de campaña. Y todavía nos faltará cerrar el tema de precios, etcétera, que lo haremos. Y la intención es que esta campaña se presente un año después de la del miedo, o sea que sería a finales de noviembre. Y agradeceríamos los comentarios de cualquiera de vosotros, como el doctor Costa me comentaba, que es un tema que tenemos que pensar, y es que, dada la longevidad de los pacientes, de la gente a día de hoy, pues él le comentaba, que lo puede decir él mismo, si quieres lo transmito de un momento, pues que se encuentran con... si pasas el micro, de todas formas, creo que es interesante, una reflexión que no habíamos pensado en ella, pero una reflexión interesante. ¿Pasa el micro, un momentito, al doctor Costa Codina? Que respecto a que unas características de la longevidad, que es otro tema a estudiar, el tratamiento de pacientes de la cuarta edad, ya, porque ya no es la tercera edad, es la cuarta, ¿no? Sí, yo felicitarles por el protocolo, me ha encantado, y además dar solución, digamos, a prótesis fija a pacientes, digamos, de una edad avanzada o con grandes atrofias de maxilar. No digo ya de edad avanzada, pero sí de grandes atrofias de los maxilares. Yo me he encontrado con varios casos en los que yo les hice prótesis fijas sobre implantes hace 10, 15 años y he tenido que visitarle en su casa por Alzheimer, por demencia senil, por ictus, por degeneración, digamos, una serie de degeneraciones y tal. Entonces, lo que hemos comentado con el doctor Cambra es, sobre todo, seleccionar muy bien a qué pacientes les hacemos ese tipo de protocolo de prótesis fijas a cierta edad, porque pierden habilidad para poderse cepillar, esto es una parte, y después pierden capacidades cognitivas. Entonces, digamos, dentro de la cuarta edad, yo estoy haciendo ya algunos casos ahora de retirar, por indicación de familiares, retirar la prótesis fija sobre implantes y colocarles prótesis removible tipo locator, para que en la residencia donde viven los familiares puedan retirarles la prótesis y hacerles una higiene mucho más acurada, porque no sé si ustedes se han percibido del olor que despiden estos pacientes con prótesis fija que no se pueden cepillar. O sea, nadie de la familia les quiere tardar, hacen lo que pueden, ¿no? Pero hecho de esta manera de poder retirar la prótesis, cepillarla, volverla a colocar, yo creo que es un siguiente paso, o sea, utilizando los mismos implantes que hemos utilizado para hacer la prótesis fija para poder colocarles locators, o sea, vigilar un poco el tema de implantes monobloque, pues para poder ser reutilizados como implantes para colocar otro tipo de prótesis fija y cómoda también, pero digamos removible. Simplemente es una reflexión que habíamos comentado con el doctor Campbell. Muy interesante, porque realmente nos escapa y la problemática de gente tan mayor que está en residencias o en su casa que tienen asistentes que les ayudan y que realmente vienen a nuestras clínicas y vienen a limpiarse y realmente es un problema. Quizá pues esto es muy específico de un grupo, pero realmente cada vez hay más gente que vive muchos años. Tenemos pacientes que hemos pasado de la prótesis fija a lo que... por este tema, ¿no? Es que el tema de la cuarta edad, que puedes decir, es un tema muy interesante y también creo que podemos entrar en ello porque cada vez hay más mercado. Ramón, el escenario es tuyo. Muchas gracias. Mira, siguiendo un poco con... Bueno, primero felicitar a José Manuel y a su informático, que le conozco mucho y ahora no me sale el nombre, Pedro, que me ha parecido una presentación magnífica, me la habían enseñado ya, pero vista aquí todavía me ha parecido mejor. Un poco es el justificar por qué el diseño de este implante
que básicamente la idea fue de José Manuel y bueno, luego lo pensamos entre los dos. Este es un caso que me ha servido para ilustrar porque vino hace un par de semanas o 3 a la consulta un señor que hace 31 años se le colocaron estos implantes y eran implantes mecanizados que viendo esto el resultado, y no es una excepción, los que llevamos bastantes años como tú Jordi, estarás de acuerdo en que cuando ves implantes mecanizados, la mayoría al cabo de los años, la perimplantitis en el implante mecanizado, yo no sé si era solo por, no creo que fuera solo por el mecanizado, sino también quizá por el protocolo que se seguía de esperar mucho tiempo. De eso. Los casos de perimplantitis son mucho menos, hay muchos menos que los que vemos actualmente. Es un paciente mayor, ahora es un señor que no se ha cuidado prácticamente nada. Ahora, cuando vino, está referida después de haberle rehecho la prótesis que la traía fracturada, no había venido a la consulta hacía, yo creo que 20 años, y el resultado vemos. Entonces decimos, ¿por qué no seguir usando implante mecanizado todo? Bueno, el implante mecanizado tenía otros problemas y por eso se cambiaron, había que esperar mucho más tiempo, el porcentaje de fallos iniciales era bastante mayor, te obligaba a colocar implantes muy largos para que, o por lo menos para tener buenos resultados, normalmente colocábamos implantes, esos son implantes de 18 milímetros, me parece, que era... Y tener siempre anclaje, procurar tener anclajes bicorticales, pero lo que es en cuanto a la superficie, el resultado era bueno. Hace 20 años, no sé de aquí cuántos lo usasteis, José Manuel y yo, como antes ha presentado, sí hicimos bastantes casos, incluso participamos en el protocolo, en el ensayo clínico inicial con Brånemark, y del Novum. El Novum no tuvo, ahora Nobel lo está intentando volver a que tenga un resurgimiento, no tuvo demasiado éxito porque era una cirugía compleja y luego para mí unos resultados, un fallo me parece que presentaron como del 11% de los casos, pues no es aceptable porque, quiero decir, es muy alto. Pero sin embargo, sí tenía cosas buenas que luego hemos visto al cabo de años y es que los que no fallaron inicialmente, y bueno, ahora no vamos a analizar por qué fallaban, quizás también era problema de diseño, que se elegían, como era muy difícil de colocar, se elegían mandíbulas muy gruesas, sobre todo los pacientes, entonces quedaba prácticamente todo el implante en esponjosa y la carga inmediata, pues no, había algunos que fallaban. Pero los que no fallaron inicialmente, como este caso que me ha cedido las fotos, es un caso de José Manuel, que él, por algún problema mecánico, tuvo que desmontar y abrir colgajo, me parece que le pusiste algún implante más, pues se había roto algún tornillo, vio esas perlas de hueso alrededor del pilar y vemos que no solo no ha habido reabsorción, sino más bien ha habido un crecimiento de hueso en un paciente que era apretador. Yo no he visto pelas de hueso, pero sí el que se mantenga el nivel de hueso no es excepcional, es la regla prácticamente en todos los casos de Novum que vemos al cabo de 20 años. Entonces, basado en eso, diseñamos este implante, que es como el que presenté en noviembre, un implante Noricum, en el que dejamos los 3 milímetros coronales de la rosca, son mecanizados y la parte inferior del implante es una superficie grabada y tratada al ácido, y el pilar lleva un pilar ya incluido en el monobloc con el implante, incluido de 2 o de 3 milímetros, y que además, siguiendo los estudios de Ignacio Loy, que nos presentaron los Chavis en la anterior reunión, él tiene cierta conicidad para ayudar a mantener la encía. En lo que decías de que luego pueda ser reutilizable, la cabeza del implante admite el que se le coloque un pilar o que se le coloque un atache, tendrá que ser el atache un poco más bajo si es, pero esto los hemos diseñado en 2 y en 3 milímetros. Tiene, claro, yo no pondría este implante nunca en una zona estética, pero para desdentados inferiores, pensando en que uno de los problemas de esos pacientes es precisamente esa de que la higiene habitualmente no es excesivamente buena
y que el riesgo mayor que tiene ese paciente es el de sufrir periimplantitis, tener absorción y tener complicaciones debido a ello. Pensamos que puede ser un buen diseño. Lo hemos pensado fundamentalmente para estos casos de desdentado total. Hablábamos con José Manuel que en otras zonas sin compromiso estético puede ser también un implante que dé buenos resultados, pues, incluso, por ejemplo, para implantes pterigoideos, para implantes en zona postero inferior, en casos en que la estética no esté comprometida. La cabeza, para colocarlo, lleva una llave tipo Torch con la que se inserta el implante. Es igual que en el resto de implantes nóricos de conexión externa. Es una conexión externa estándar que va a admitir cualquier tipo de pilar de los que se usan en conexión externa. Y el diseño del implante en el cuerpo, eso lo expliqué no bien, pero el fresado es como para cualquier implante de paredes paralelas, el implante es de 4 milímetros de diámetro. Sin embargo, aunque son paralelas, aumenta ligeramente, o sea, hay una pequeñísima conicidad, me parece que es 1/10 más en coronal que en la zona más apical del implante. Lo cual en huesos no muy duros le mejora la estabilidad. Luego tiene esta hélice, que eso nos ayuda a que en caso de que el implante se nos atasque al entrarlo, cuando lo retiramos hacia atrás, tiene corte. O sea, tiene un efecto de aterrajado y podemos, echando para atrás y para adelante, nos ayuda a insertarlo. Si el hueso es duro, entonces conviene pasar un macho de terraja, que es con el mismo paso de rosca del implante. En cualquier caso, si hay corticaldura, yo suelo pasar siempre el macho de terraja porque, como he dicho, tiene 1/10 más para que no quede excesiva presión en la zona cortical, en la cortical superior. Si el hueso es más duro, entonces el fresado inicial será un poco más ancho para que nos permita pasar este macho de terraja. Pero vamos, la colocación es como la de cualquier implante de paredes paralelas. Y nada más, esto era la presentación del implante. Yo no sé si alguien tiene alguna duda o... Nada. Bueno, muchas gracias, un aplauso. La intención es que, obviamente, en este protocolo, que como veis es complejo y que lleva tiempo, tiene la parte protésica y la parte quirúrgica. Entiendo que aquí estamos apretando a Ramón para que la parte quirúrgica, pues él altruísticamente y generosamente, pues nos ha hecho una propuesta de implantes muy interesante para poder bajar estos costes que estamos hablando, ¿no? Tenemos que acabar de cerrar el círculo, que el doctor Casas, con toda su capacidad dialogante y de consenso, pues acabará de trabajar con el equipo que se han encargado de esta parte. Esperamos poderlo rematar en junio para, insisto, tenerlo preparado para poder presentarlo y acordarlo en noviembre, que es la época en la que teníamos previsto inicialmente poner en marcha, desde el punto de vista de comunicación y de marketing, toda esta campaña. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta de lo que ha presentado Ramón? Si no, esta etapa la cerramos. ¿Víctor? Si puedo tener 10 minutos para explicar un tema de las fases. Sí, pues adelante. No, si vamos bien, hasta las 12 y vamos perfecto. Antes de que Víctor hable, se me olvida, disculpadme, porque me tenéis que jubilar ya, porque se me olvida todo. Una pregunta. Levantamos la mano, por favor. ¿Cuántos realmente tienen, y seamos sinceros, no pasa nada, tienen el escáner, la marca que sea, para poder hacer protocolos de este tipo digitalmente?
Oye, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pues está muy bien. Porque, obviamente, si alguien no tiene, pues ya buscamos la manera, pero creo que con 16, 17, más los que algunos que no han venido, si somos 20 y pico, Julio, vamos bien, ¿no? 20 y pico con aparatos digitales, ya vamos avanzando, pues ya podemos hacer un grupo en el área digital específica con suficiente peso. Y a ver si acabamos de convencer a los que no lo tenéis para que esto, si habláis con Xavi Romea, seguro que encontrará unas condiciones económicas de financiación y que os convencerá de que es perfectamente asequible la inversión. Y los que ya lo hemos hecho, que hemos de compartirlo, es absolutamente positiva la inversión y es rentable, segurísimo, no lo dudéis, solo hay que aprender a usarlo. Víctor. Buenos días a todos. Yo creo que como parte de la campaña que hemos estado haciendo del desdentado, José Manuel ha presentado un protocolo que junto con Pedro les funciona y que creo que es una muy buena base de partida, pero yo creo que, por ejemplo, a mí, de lo que más he aprendido en cuanto a la odontología digital sobre implantes, no sé si recordáis, la vez pasada que presenté varios casos clínicos, uno de ellos hablaba de la interfase, que es esta diapositiva de aquí. Os decía que viniendo de una clínica periodontal, que es la mayoría de nuestros pacientes, donde el periodonto está reducido, lo que me suelo encontrar cuando quiero restaurar prótesis fija atornillada es que las interfaces que te venden las casas comerciales para luego poder cementar un diente de circonio o de disilicato son cortas. O, por ejemplo, en caso de las que tiene Biometry, que es uno de los implantes que utilizamos, pues miden 4 milímetros. Y si tu diente mide 14, por ejemplo, sería este el caso, tenemos un implante colocado, esta es la altura que tiene la encía. Si os fijáis, de cabeza del implante a cúspide de no trabajo tengo 14 milímetros. Si yo hiciera un diente de circonio y utilizara la interfase que me da la marca comercial, porque partimos de la base que lo mejor para ese implante es que utilices un tornillo y la interfase de su propia marca al torque que marca la casa, tendríamos una interfase de 4 milímetros. Pero si os fijáis, 4 milímetros es solo la profundidad a la que está colocado ese implante. Conclusión, yo tendría un efecto de palanca de 10 milímetros sobre una interfase de 4, cuyo circonio o grosor de material que la rodea son de 0,3 a 0,5. Entonces, a nosotros, al principio de empezar haciendo prótesis de circonio sobre implantes en la clínica, lo que más nos encontrábamos, dejó de ser el chipping, eran pacientes que al cabo de X tiempo venían con el típico flemoncito, abscesito gingival, pequeño, y movimiento. Entonces tú destapas la chimenea, atornillas, está a torque y se mueve. ¿Qué ha pasado? Se ha roto el circonio o el disilicato alrededor de la interfase. Veo caras que van haciendo, sí, esto nos ha pasado. Entonces, yo lo primero que dije es, si tú tienes un diente corto, eso no te tiene que pasar, porque si el implante está alto y el diente es corto, de la plataforma del implante ya sale en panza, con lo cual tienes grosor de circonio o de disilicato alrededor de la interfase. Pero si tú tienes un implante profundo, enterrado y tienes un diente largo, te pasa el problema de que el material se podría romper por aquí. Todo esto lo digo porque una de las marcas, que no es la única, y lo veréis porque tengo una diapositiva más, saca una solución, que es el diagrama que veis allí, que es una interfase que se puede cementar, a la que se le puede cementar, el diente fresado, en este caso hecho por CAD/CAM, ya sea de disilicato o de circonio, que parte de una altura de 9 milímetros. Conclusión, la altura de cementado es mucho mayor. Si esto para mí era un problema en prótesis unitaria, imaginaros una prótesis múltiple de un paciente que viene desdentado con una altura de, teóricamente, si nos basáramos en cuánta altura necesitamos para hacer una prótesis fija sobre implantes tipo híbrida, es decir, diente y encía, la literatura, recuerdo un artículo de Philips del año 94 que decía 18 milímetros desde la cabeza del implante hasta el borde incisal. Si de esos 18 milímetros, 4 son la interfase, que es lo que viene de serie en la mayoría de casas comerciales, Straumann, 3i, IPD, ZFX, etc., estamos hablando de un brazo de palanca de 14 milímetros, con una cementación finita alrededor. El riesgo es elevado. Yo me he quedado muchas veces con las interfaces en la mano. Al retirar una prótesis para limpiar, se ha descementado. Como llevas sobrado y llevas 8 implantes, pues no ha habido problemas, pero para mí ese es uno de los puntos flacos. Dicho esto,
vuelvo a la interfase de Taladium, que creo que es una muy buena solución para estos casos, ya que tienes pocas visitas para hacer un resultado definitivo, porque la campaña del desdentado tiene como objetivo hacer una prótesis definitiva de alta calidad y de alta duración en pocas visitas y relativamente económico, para que lo podamos ofrecer a aquellos que de momento están descartando la prótesis fija. Más ventajas, no solo es de 9, sino que además tú la puedes acortar a 7 o a 5 según te convenga, porque hay casos en los que igual no te entra de 9, porque no es tan alto, como por ejemplo podría ser un 6, zona de molares. A veces en anteriores sí que 9 me va muy bien porque la prótesis es larga, pero en posteriores con un trozo más corto me sirve. Y tercera ventaja, que es dinámica, que la puedes angular. Entonces, si os enseño en la radiografía de este caso, si estuvieran aquí los chavis, se me tirarían a la cabeza, porque si os fijáis, la emergencia del cuello de esa interfase es más ancha que la plataforma del implante. Estamos hablando de que en este caso es un implante de conexión externa, y si utilizamos el implante que ha propuesto Ramón, es un implante de conexión externa de 4.1 de Brånemark. Me ha encantado, no sé si os habéis fijado, que el cuellito es tapered hacia arriba, o sea, siguiendo un poco los conceptos de Vogt para la esterilización de los tejidos. ¿Qué pasa con esto? Que yo veo esto y escaneado, digital, me ha funcionado de maravilla, pero esto es mal para la estabilidad del hueso en esa zona de aquí. Y fijaros cómo hice la prótesis definitiva. La terminé haciendo metal cerámica, porque en un paciente periodontal digital, pero, o sea, con metal fresado, pero con cerámica completa. ¿Por qué? Porque yo no me siento cómodo entregándole a un paciente esto fue una carga inmediata, esto fue el definitivo. Y nos dimos cuenta en esta radiografía y dije, ostras, estas interfaces me encantan porque este diente largo seguro que irá de narices, pero yo no puedo colocarle aquí. ¿Qué pasa? Que volviendo a la campaña del desdentado, de buscar un flujo de trabajo que nos permita dar un resultado de larga duración en pocas visitas y en bajo coste, Taladium además, tenemos los descuentos que nos hacen a nosotros, porque pues los estamos ayudando a contribuir con pequeñas modificaciones en el diseño de algunos componentes aplicados a BQDC, que son las interfaces. Yo no sé si tú utilizas una interfase de IPD, creo que cuesta unos 28 euros, tornillo aparte, aproximadamente. Si tú utilizaras una interfase de Straumann, que es la marca, partes de 79, descuentos aparte. Y si utilizaras la de Taladium, la interfase, están en unos 58, ¿vale? No me parece caro, 58 euros, pero si te aplican un 30, casi un 40%, pues mejora muchísimo. Problema, los scan bodies de esta marca son muy caros. Son dos componentes y cuestan casi 100 euros por scan body. Pero bueno, se puede esterilizar y es como todo, si se puede reusar al final. Entonces, ¿qué es lo que yo les dije? Si os fijáis, lo que estaba pasando en aquella radiografía es que esto, que se ve aquí, que sería como que sube un poco y gira, eso es el diseño que ellos te venden, no es real, es que directamente desde aquí se abría. Voy a volver para atrás, ¿vale? Directamente desde aquí se abre, y bastante abierto además. O sea, si nosotros viéramos continuar el diente por aquí, o sea, si viéramos porcelana desde aquí, es literal abierto hacia afuera. Entonces, yo les dije, este cuello no puede ser, porque la tendencia ahora es hacia todo lo contrario, perfil recto o incluso cónico invertido. Esto no queremos, entonces yo les dije, vamos a intentar, súbeme si quieres un poco más, porque estos implantes, si el implante está tan supraóseo y tan yuxtagingival, ya me da igual que se abra. Teóricamente, la gracia de hacer un perfil recto es cuando estás a nivel de cresta o por abajo, para preservar huesos. Si tú estás trabajando supra, ya te da igual cambio de plataforma, te da igual que se abra el perfil. Por lo tanto, si estás yuxta o infraóseo, te puedes permitir más altura gingival o de perfil de emergencia. ¿Me estáis siguiendo con las palabras? Vale, te puedes permitir más altura. Entonces, hazme un cuellito o altura gingival más alta que suba recto. Y yo, de hecho, cogí un archivo que me mandaron y con el Keynote lo modifiqué. Y les dije, no es solo que me subas esto, quiero que me suba recto y que me metas, o sea, quiero recto y que el circonio también suba recto, como la radiografía que os he enseñado que estaba en esta esquina. Pero entonces, esto lo veis, está deformado, está modificado por mi Keynote y ha quedado metido hacia adentro. Un circonio o un disilicato nunca entraría porque no tendría eje de inserción sobre este conito. ¿Me seguís? Entonces, bueno, pues ahora este diagrama que les hice es, tenéis que entender que yo lo que quiero es que el cuello suba por aquí, línea amarilla, que yo este escalón que me ponéis en la interfase no lo necesito, así que te lo cargas, y por lo tanto, esto rojo de aquí no puede ser, rojo mal, no me gusta, tiene que ir recto hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les pasa?
que aquí esto no lo pueden meter hacia adentro, porque está el asentamiento del tornillo. Y entonces aquí la última diapositiva, que toca agradecerle a Tomás Gastamiza, que me hizo ir al stand de Reiner en Bilbao, que estuvimos hace 15 días, que es otra marca de industriales que están fabricando aditamentos para dental, que vinieron a verme la semana pasada a Barcelona, y la verdad es que me encantó porque de cara a esta campaña puede ser muy interesante. Ellos nos han dicho, ¿qué necesitáis? Brutal. Punto número 1, yo les dije, ¿tenéis soluciones anguladas? Te dice, sí. ¿A qué torque? 30. Me encanta. 30 y angulado. Siguiente, ¿podemos trabajar con diferentes alturas gingivales? Y te dice, ¿qué quieres? ¿Qué gingivales es esta, Esta de aquí yo la quiero recta y de 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque depende de la zona, pongo de 1, depende de 2 y depende de 3. Y lo último, ¿puedo tener diferentes alturas de cementado? Y me dijo, sí, la máxima es 8, puedes tener 8, 7, 6. Tú compras siempre las de 8 y las cortas tú. Conclusión, lo ideal que sería al final, hacértelo todo customizado a cada caso, pero esto no es económicamente viable. Entonces, ¿qué nos ofrecen estas dos casas comerciales? Para mi gusto. Si el punto flaco de una restauración monolítica, que tenemos que volver al problema. ¿Cuál es el problema? Porque si la interfase de 4 funcionara siempre de maravilla, oye, 28 euros IPD y tira, ¿no? Al final sería lo más práctico. Pero si el punto flaco de una restauración metal-porcelana es el chipping, y que hay que hacerlo a mano, que es costoso y lento, y el punto flaco en una restauración monolítica, podría ser de circonio o de grafeno, sería el cementado a la interfase, porque si la restauración es tan buena, sea decir, ponte el circonio, es tan bonito y es tan duro y no se desgasta y es maravilloso. Los que hacéis prótesis sobre implantes, los que hacemos prótesis sobre implantes, sabemos que el problema de esa prótesis es que o no te entra porque la pasividad no es perfecta, porque el metal porcelana aún lo puedes apretar un poco, pero el circonio, si no está pasivo, te peta y te quedas en 2 trocitos. Y la cara de tonto es importante. O es el descementado de la interfase o la fractura del cuellito. Esta solución, o este producto, nos solucionaría la pata coja de la restauración monolítica, ya sea grafeno o sea circonio, que hace que ese proceso de cara a una campaña económica de un desdentado sea rápida y económica porque no hay labor manual. Es más un diseño 3D y un fresado. Entonces, yo simplemente quería trasladaros que tenemos esta casa comercial del País Vasco que está dispuesta a hacernos unos aditamentos customizados y librerías, importante, librerías para meter en softwares, tanto con base de Exocad, que incluiría Circonzan, como FreeShape, que es el que usan la mayoría de laboratorios que están haciendo digital. También InLab de Cerec, para los que estén en el mundo de Sirona. Y entonces, al final yo les dije, me ha encantado conoceros porque a todo me estáis diciendo que sí. Al final, ¿no? Te permiten angular, te permiten diferentes alturas de cementado para prótesis cortas, prótesis largas, y te permiten diferentes alturas gingivales, con un perfil recto para enterrado o muy, muy enterrado. Nada más, compartiros esto como extra al protocolo del desdentado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? A ver, ¿hay alguna pregunta? Qué suerte ser periodoncista, no supongo. No, Jordi, qué suerte ser periodoncista, sí, te lo digo yo que no lo soy. Yo estoy mareado y no he entendido nada, pero bueno, seguro que va bien. Vico, estamos hablando en Taladium de 40 euros, si tenemos el 30% de descuento sobre 58. Más o menos, supongo. Más o menos, ¿no? ¿Con esto os has hablado de pasta? No, esto fue el lunes. No, qué lento vas, macho. Estoy seguro que todo lo que viene del País Vasco no es caro. Tienen precios muy competitivos en mi corta experiencia. Muy bien, pues muchas gracias por la Igual Tomás sí sabe los precios, Vamos a ver. Ese diseño lo hemos estado trabajando desde hace 2 meses, porque ninguna interfase nos gustaba, porque las interfases se ensanchaban y era un poco el concepto erróneo de mantener los tejidos alrededor del implante. Por eso decimos dar varias alturas y trabajamos con 3 alturas y una emergencia. Entonces salió ese diseño. Nos las están fabricando, el diseño ya nos lo han hecho y entra en fabricación. Yo creo que en un par de semanas o así empezaremos a trabajar con estas interfaces. Y el precio, como en todo, porque hemos estado en distintos sitios, va a ir en función de cuántas piezas se mecanicen. Eso es como todo. Te pueden fabricar 10 o te puede fabricar 3.000. La diferencia es que el precio irá disminuyendo. Entonces, hay que ver, el sistema está hecho, porque eso es meten en fabricación un tubo y luego lo van cortando y mecanizando.
Entonces, cuanto más se mecanicen, pues más barato es. Es así. Entonces, luego depende de cada sistema de implante, si es para Straumann, si es para 3i, si es para Nobel o lo que sea, pues habrá que hacer un... Pero si interesa a la gente, pues cuanto más se hagan, más barato será. Es así. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún comentario o pregunta más? Yo no sé cómo has dicho al Ruiz Capillas de nombre. Perfecto. El padre de Elena Ruiz Capillas, ¿cómo se llama? Arturo. Arturo, perdón. Arturo, perdóname que te diga una cosa. Es que el otro día hice la estadística. Oye, perdona. Esto... ¿sí? ¿Está grabado esto? Esto es historia, por favor. A ver, Vico, perdóname. Perdóname. El padre de Elena, ¿no? Perdona, yo no soy el padre de Elena. Eres el padre de Elena. Un aplauso para el padre de Elena. Que nos echan, Rafa, que nos echan. A ver, Arturo, yo quería hacer una comparativa con esto de Taladium, que es que justo me ha venido porque a final de año, mi padre que es así de estadísticas y tal, yo tengo la estadística de las interfaces que compramos en el 2017, que puse yo en prótesis, en la clínica, y el 2018, son los únicos años enteros que he trabajado. Yo les compré a Taladium en el 2018 400 interfaces de 9 milímetros, ¿de acuerdo? Ninguna he tenido problemas de prótesis. En el 2017 les compré 180 interfaces a IPD y unos 160 y pico interfaces, un poco menos, a Zirconzan, porque usábamos las de Zirconzan. Y tuve en total 32 problemas de descementación, que lo vuelves a recementar y si ajustas la prótesis la puedes volver a colocar, o fractura del cuello de la porcelana. Entonces, esto es la frase que ha dicho Navarro antes, y dice, la experiencia clínica es cometer el mismo error y cada vez más seguro de ti mismo, ¿no? Esto es simplemente un dato de nuestro que probablemente no tenga ninguna relevancia, pero como usuario tangible de este gadget de 9 milímetros, es difícil que me salga, porque cuando te pones y va, es muy gustoso. Sí. A ver, yo tengo otra pregunta para el hijo de Jordi. Yo las de 4 milímetros las he usado y me pareció un horror, esto del brazo de palanca, yo he hecho prótesis toda la vida y ya solo verlas dije, pero bueno, ¿dónde vas con esta porquería? Y he tenido problemas, efectivamente. ¿Con las de 9? No, las pequeñitas, las de 9 no las he probado. ¿Has hecho, para poder establecer una comparación, circonio directo a implante en todo este proceso? Nunca. Porque yo me quedé con la copla durante la residencia de que si en el caso de haber micromovimientos del circonio directo a la cabeza del implante, te acabas comiendo las puntas del hexágono. Sí. En interna fatal y en externa se puede romper, de hecho estaría como contraindicado. Y en externa no me he atrevido nunca. Ya. Es que hablábamos ahora en el descanso, claro, no voy a citar la fuente porque me lo ha comentado en privado, una comparativa con circonio directo a implante y con interfaces cortas, ¿no? Y el resultado era muy favorable al circonio directo a implante. En cuanto a fracturas, en cuanto a desgastes, claro, eso es francamente imposible de analizar, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de interfaces, creo que es la línea. Y bueno, volver a agradecerte que hagas esta gestión, a vosotros que la estáis haciendo con Reiner, que está estupendo. Para ayudarnos unos a otros. Sí, me está viniendo una cosa más que no he dicho antes, perdonad. Otro de los motivos por los que yo creo que la idea de poder tener diferentes alturas gingivales, volvamos a aquel trocito que puede ser de 0,5, 1, 2 o 3, es porque yo cuando llegué a la clínica ya hacía unos años que mi padre y su equipo habían prácticamente eliminado el concepto del transepitelial o del multi-unit. Iban, como mi padre ponía un implante de conexión externa, un implante de conexión externa que dejaba supracrestal, iban directo a la cabeza del implante. Y a mí me pareció, bueno, yo también me formé así, me formé con interna directo a la cabeza del implante. Entonces, nosotros no utilizamos por norma transepitelial, pero en los casos en los que sería gustoso utilizar un transepitelial, pues porque tienes diferentes emergencias y demás, el transepitelial, ¿por qué lo ponemos? Lo ponemos por dos motivos. Uno, para dejar el hueso aislado y tranquilo, y dos, para facilitarnos la vida. Estás arriba, no tienes que poner anestesia y ves. Yo no quiero decirlo, o sea, ya me entendéis, que es mi opinión lo que estoy diciendo.
el hecho de tener interfaces con diferentes alturas gingivales te elimina el uso de transepitelial. Los costes de transepiteliales a mí me salen granos solo de pensarlo. 8 transepiteliales para una arcada superior, si los pones de estroma, van a 319 cada uno. Es impresionante lo que cuesta. Entonces, bueno, pues... No está justificado en relación al precio del implante. Y luego atornillar a 10 newtons a mí, o a 15, me da pena. Con la paciente, cuanto más pequeña, más aprieta. A 10 newtons una paciente apretadora me da miedo. Y se te rompen esos microtornillos y yo no sé sacarlos. Un problema para mí. Lo veo así, ¿eh?